Es una auténtica catástrofe lo que está pasando en Telecinco. Si ayer hablábamos de los últimos despidos y cancelaciones que se habían producido en la cadena de Mediaset, ya sabéis que el último en caer ha sido Carlos Latre con su programa Babylon Show, que apenas ha durado 3 semanas. Por cierto, ahora después vamos a ver lo que dijo en su despedida, pero el caso es que mucho cuidado, porque después de Carlos Latre, los que tienen motivos para estar más que preocupados son Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana. Ya sabéis que tanto uno como otra vienen siendo dos de los principales rostros de Mediaset desde hace muchísimos años. Telecinco dio a estos dos pesos pesados el encargo de intentar levantar las tardes, y lo cierto es que el experimento no podría estar resultando peor. Lo de las audiencias de ayer, ahora lo vamos a ver también después, es prácticamente la constatación de este fracaso. Pero puesto que estamos hablando de audiencias televisivas, antes de entrar de lleno en el tema de la debacle de Telecinco, tenemos que hablar también del que está siendo sin lugar a dudas el asunto del momento. Porque si hay otra cosa que nos confirman también esas audiencias de ayer, es que David Broncano ya es un fenómeno televisivo en toda regla y está consiguiendo lo que no hace demasiado tiempo parecía imposible, y si no precisamente que se lo pregunten a Telecinco, que llevan años intentándolo sin éxito. Ayer David Broncano volvió a superar en audiencia a El Hormiguero, que ojo que eso tampoco quiere decir que las audiencias que está haciendo el programa de Pablo Motos sean malas, de hecho la cosa sigue bastante ajustada, pero es tremendo lo de la llegada de David Broncano a Televisión Española, cómo ha conseguido arrastrar a una gran parte del público joven, público que probablemente no estaba tan habituado a consumir televisión, y por eso digo que se trata de un auténtico fenómeno. Ya lo decíamos ayer, David Broncano podrá gustar más o podrá gustar menos, para gustos los colores, pero lo que está haciendo es algo que tiene muchísimo mérito, y sin restarle por supuesto tampoco mérito a Pablo Motos, que alguien que ha conseguido mantenerse a ese nivel durante 18 años, por supuesto que también merece todo el respeto. Esto no se trata de la típica guerra en la que hay que estar con uno y contra uno. Esto es una competencia entre dos grandes programas, y esto al final siempre es positivo para la audiencia. Sobre este gran triunfo de David Broncano sobre Pablo Motos, así se cuenta en el periódico El Mundo. David Broncano ha hecho historia de la televisión. Por primera vez en 10 años, el cómico y su programa, La Revuelta, ha logrado desbancar al imbatible Pablo Motos y a su Hormiguero. En su tercer programa, tras aterrizar este lunes en la 1, Broncano ha vencido al Hormiguero logrando un 19,9% de cuota de pantalla y 2.548.000 espectadores de media, más de 1,5 puntos por encima de lo conseguido por el Hormiguero anoche, que mantuvo sus números, un 18,2% de ser y 2.257.000 espectadores de audiencia media, que es que esto también es lo curioso del asunto, que en realidad las audiencias del Hormiguero no es que hayan bajado, más o menos se mantienen en las mismas cifras habituales, simplemente es que ha aparecido otro programa que les está superando, pero ya quisieran en Telecinco, por ejemplo, tener un 18%. El sorpaso al programa de Pablo Motos se confirma con los datos de anoche, aunque todavía es pronto, pues las audiencias necesitan asentarse. Lo que es indiscutible es que David Broncano está haciendo historia en la televisión generalista, no solo por haber superado al programa más visto de la televisión desde hace una década, sino por haber conseguido algo impensable en la televisión de estos tiempos: atraer a un público que había dejado de ver la televisión. Esto es lo que decíamos antes, y esto es así, esto es el gran mérito que tiene. Al final esto es algo positivo para la televisión, porque no deja de ser aire fresco, el programa es divertido, tiene ese toque gamberro, pero en este caso gamberro de verdad, no como otros que decían hacer televisión gamberra y en realidad lo que hacían era una televisión delictiva. No olvidemos además, que esto también es un detalle muy importante, que la audiencia joven, que es la que ha conseguido atraer Broncano en este caso, siempre es la más cotizada por las marcas publicitarias. Si este martes David Broncano se quedó una décima en el cómputo global de vencer a Pablo Motos, convirtiéndose en el programa más visto de ese día, anoche con la visita de Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga y otra buena ristra de pullas a El Hormiguero, La Revuelta afianzó el dato incrementando el número de espectadores y no solo volviendo a ser el programa más visto de la televisión, sino logrando además el minuto de oro del día a las 10 y 17 de la noche con 2.831.000 espectadores. Es que estamos hablando de cifras prácticamente de otra época, esto es una barbaridad. Además, La Revuelta también arrasó en espectadores, aquellos que en algún momento conectaron con el programa, con 5.815.000 frente a los 5.108.000 que hizo El Hormiguero. En la guerra que se ha abierto esta temporada en el Access Prime Time, con la llegada de David Broncano a Radio Televisión Española y una franja que hasta ahora había estado gobernada sin parangón por Pablo Motos y sus hormigas, La Revuelta ha logrado algo inimaginable hasta su llegada: atraer a un público joven alejado de los televisores y sobre todo devolver a un público que había dejado de ver la televisión lineal. Esto explica los impresionantes datos de audiencia de La Revuelta, pues la realidad es que El Hormiguero no ha perdido prácticamente audiencia y mantiene a su público fiel y su habitual cuota de pantalla, es lo que decíamos antes. El éxito de David Broncano se explica primero por esos nuevos espectadores que han regresado a la televisión generalista gracias a La Revuelta. Segundo, por ese público joven. David Broncano arrasa en la franja de entre 13 y 24 años,
así como en la de 25 a 44 y especialmente entre los hombres. Y tercero, porque los verdaderamente dañados por la llegada de Broncano a la televisión han sido el Intermedio y Babylon Show en Telecinco, que anoche emitió su último programa tras ser cancelado por la principal cadena de Mediaset. Por supuesto, ni que decir tiene que Broncano y compañía lo están gozando cosa bárbara con este triunfo sobre El Hormiguero, llegando incluso a lanzar algún que otro recadito a la competencia, tal y como vamos a ver a continuación. Ojo con esto porque, como vais a ver, no se corta ni un pelo. Enhorabuena, porque nos han dicho que vais como motos, ¿no? Vamos como... Bueno, ¿Por qué la conciencia es el Porque final? no todo el mundo se pasa la vida repitiendo y estirando lo que ha hecho y ha tenido éxito. Insiste y sigue con la misma fórmula hasta que ya finalmente... estarán poniendo en la Antena 3 ahora mismo. Bueno, como podéis comprobar, hasta los propios invitados se cachondean. Enhorabuena porque vais como motos, le dice Juan José Millás a Broncano nada más comenzar la entrevista. Fijaros también en este rótulo que pusieron durante el programa, que también está dando mucho que hablar. En plena entrevista sobre el último libro que han escrito, Arzuaga y Millás ponen lo siguiente: no cambiéis de canal, en El Hormiguero están hablando de física cuántica también, no merece la pena. Todo esto evidentemente hay que tomárselo con humor, que ya hemos dicho que las audiencias del Hormiguero no están siendo tampoco malas. Obviamente querrán ganar porque es a lo que están acostumbrados, pero también hay que aceptar que en televisión todo tiene un principio y tiene un final, y por lo menos si están perdiendo lo están haciendo con dignidad, no es para hacer ningún drama, cosa que por ejemplo, y ya sí que vamos con lo que os comentaba al comienzo del vídeo, no pueden decir lo mismo en Telecinco, porque aquí realmente la situación sí está siendo dramática. Aquí tenemos lo que dijo Carlos Latre en la despedida de su programa. Apenas 3 semanas ha durado el experimento de esa noticia de la cancelación, ya lo comentamos más detalladamente ayer en un vídeo anterior. Carlos Latre se despide de Telecinco con un mensaje para Broncano y Motos y dice: yo no hago guerra, y desde luego, visto los datos de audiencia, mejor que no las haga. Con todo el respeto para Carlos Latre, que a mí me cae muy bien y de hecho considero que es el que tiene menos culpa de todo esto. Carlos Latre tenía una oportunidad que evidentemente no ha aprovechado, también es verdad que el encargo era muy complicado, también es cierto que el programa no había por dónde cogerlo, pero al final los verdaderos responsables de todo esto, en mi opinión, y los que se lo tienen que hacer mirar, son las cabezas pensantes de Mediaset, que son las mismas que cuando, por ejemplo, esto ya lo comentamos ayer, cuando en su momento precisamente quisieron fichar a David Broncano, en lugar de apostar fuerte por él y darle un programa importante en Telecinco, lo querían poner en 4, unos auténticos visionarios como podéis comprobar. Y ahora se la han pegado con Carlos Latre, al igual que el año pasado se la pegaron con los cuentos chinos de Jorge Javier, y les toca volver a lo mismo de siempre, poner un resumen de Gran Hermano en esa franja porque no tienen otra cosa que les funcione, no son capaces de hacer un programa para esa franja mínimamente competente. Se cuenta que pese a las ganas que habían puesto en el proyecto, especialmente Latre, que había dejado programas de éxitos en A3 Media como Tu cara me suena o El Hormiguero, el presentador echó mano de su característico humor y saber estar para despedirse de su audiencia. Simplemente gracias, lo hemos intentado hacer lo mejor posible, hemos puesto todo nuestro cariño, toda nuestra pasión, hemos intentado que haya humor, música, pasión, buen rollo, positividad, muchas de las cosas que nos faltan en nuestro país y en nuestra sociedad hoy en día. Como dije en su día, yo no hago guerras, no hemos hecho guerras, solo hemos hecho televisión, solo hemos intentado entreteneros, que paséis un buen rato, intentar cambiar las cosas de alguna manera, porque basta de enfrentamientos y basta de polaridad. Hemos querido tener presente la salud mental, que es tan importante. Hemos querido tener presente a gente novedosa, gente buena, gente de toda la vida maravillosa, gente experta, gente amiga y gente de verdad. Hemos intentado ser de verdad, y al final la televisión es muy dura y hay veces que te pasan, pues ya lo sabéis, cosas por encima. Sobre todo lo hemos hecho con todo el amor. Quiero dar las gracias a las 200 personas del equipo que están detrás de este Babylon. Nos veremos por otros lares, nos veremos en otros programas, pero sobre todo, lo que digo siempre y que sea un lema de vida, que pase lo que pase nunca dejemos de reír. Bueno, pues como podemos comprobar, una despedida bastante correcta la de Carlos Latre, sin malas palabras y sin reproches, que hay que decir que después de todo lo que ha pasado, al programa de Broncano, por ejemplo, le daría mucho juego traer a Latre como invitado. Yo lo dejo ahí como sugerencia. Pero bueno, como os decía al empezar, después de esa cancelación de Carlos Latre, y como dice la frase, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, pues en este caso, los que tienen que estar preocupados son tanto Jorge Javier Vázquez como Ana Rosa Quintana, porque lo de las tardes también está resultando
un auténtico batacazo. Lo del diario de Jorge no nos pilla por sorpresa porque las audiencias están siendo malas desde que empezó. Parece que en Telecinco están tratando de tener paciencia, pero ya ha quedado patente, precisamente con el caso de Carlos Latre, que la paciencia tiene un límite, que hay cifras ya que se consideran insostenibles, y es que ayer Jorge Javier apenas firmó un 6,5% y 567.000 espectadores. ¿Cuál es el problema? Que estas cifras no son solo desastrosas de por sí, y es que luego encima pasan factura a Ana Rosa Quintana. Se supone que poner a Jorge Javier en esa franja era con la finalidad de beneficiar al programa de Ana Rosa Tardear, y está consiguiendo todo lo contrario. Ayer Ana Rosa ya no es que perdiese contra Sonsoles Onega, que suele ser la tónica habitual, pero normalmente lo hacen con unas cifras bastante igualadas, pero en el caso de ayer ya sí que estamos hablando de una diferencia considerable, aquí lo podéis ver, y ahora Sonsoles firmó un 11,1% con 809.000 espectadores, mientras que Tardear se quedó en un 8,2% y 582.000 espectadores. Total, que ahora mismo lo único que funciona en las tardes de Telecinco mínimamente, que es lo curioso del asunto porque es a lo que menos bombo le han dado, es Ración en Cadena, el programa de Jon Aramendi, que por lo menos mantiene mínimamente el tipo frente a Pasapalabra, haciendo un 10,7% con 882.000 espectadores. Yo creo que la conclusión que podemos sacar de todo esto es muy clara, y además creo que queda reforzado con todo lo que hemos visto antes de ese éxito que está teniendo Broncano en televisión española. Telecinco no está teniendo capacidad para reinventarse desde que perdieron toda la audiencia que perdieron por el tema del docudrama. No saben por dónde tirar, dicen que son una cadena blanca y familiar, pero luego vemos los contenidos y es todo lo contrario. Solo vemos a familias matándose entre ellas, que si Sofía Suescun con Maite Galdeano, que si ahora Carmen Borrego contra su hijo, que si antes también Ángel Cristo Jr. contra Bárbara Rey. Sigue siendo en el fondo la misma vieja fórmula de la herencia envenenada, y el resultado de todo esto es una cadena que estamos viendo que se está quedando vieja y obsoleta. El programa de Jorge Javier precisamente es como viajar 20 o 30 años atrás en el tiempo. Ana Rosa Quintana también está cada vez más agotada, y mientras tanto la gente joven, que como decía antes es el público más atractivo para las marcas y para los anunciantes, pues resulta que huye de Telecinco. Hasta ahora se podían refugiar en lo que siempre hemos escuchado de que bueno, de que los tiempos cambian, de que claro, que ahora con las plataformas digitales hay más competencia, que ya no hay tanta gente que consuma televisión. Bueno, pues ahí tienes el ejemplo de David Broncano, de que ese público sí puede llegar a ser recuperable, pero claro, para eso hay que tener un poco de visión a largo plazo, no los bandazos que están dando en Mediaset, que es evidente que la cosa va de mal en peor. O yo no sé qué pensáis vosotros de todo esto y de todo lo que hemos comentado. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros si todavía no lo estáis, no se os olvide activar la campanita. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestro tiempo, nos vemos en el próximo vídeo.